Estamos de regreso, Realidad en Contexto. Entonces, retomando el tema del segmento anterior, todo lo que la historia que hemos venido haciendo tiene origen en una demanda laboral. Una demanda laboral en primera instancia donde el ciudadano chino, dueño de la plaza, que ahora mismo está cerrada también, no sé si es por pago de impuestos o qué, está cerrada, tiene toda la mercancía ahí cerrada. Él gana en primera instancia. Le rechazan la demanda a un venezolano, fue un venezolano que lo demandó. El venezolano interpone un recurso de apelación a la Corte de Trabajo. En la Corte de Apelación revocan la sentencia. El abogado... Bueno, pero hay que entender una cosa, lo siguiente. Sí. Mire algo, yo entendí. Sí. Si el venezolano demanda en cobro de prestaciones laborales y derechos adquiridos, porque era empleado del chino, era empleado. hay que entender que el venezolano, como demandante, tiene unas pretensiones Sí. en cobro de sus prestaciones laborales y derechos adquiridos. Cuando el chino gana en primer grado, le rechazan las pretensiones al venezolano. Sí. Pero cuando el venezolano apela a la decisión y se va a la Corte de Trabajo, la Corte revoca. Al revocar esa sentencia que rechazaba todas esas pretensiones, ¿qué se imagina usted que pasó? Que se retuvo la demanda primigenia. Y al retenerse la demanda primigenia condenatoria en pago de prestaciones laborales y derechos adquiridos, tenemos una sentencia que envuelve un monto. Se le reconocen los derechos. Que se le reconocen sus derechos. Entonces, ¿qué pasa? Que en materia laboral, esa sentencia, conforme al 539 del Código de Trabajo, son ejecutorias a partir del tercer día. Okay. Pero vámonos al caso. La resolución del 2009, que establece que cuando se recurre en casación una sentencia, eso es conjuntamente con la ley de casación, se recurre en casación y se demanda en suspensión de las ejecuciones de esa sentencia, ese embargo que se hizo, no obstante haberse tomado en cuenta que ya estaba recurrida y que también había una demanda en suspensión, deviene irregular. Sí. Ese embargo. Es irregular. Claro que sí. Sí. Y si se demanda la nulidad de ese embargo, va a venir todo atrás. ¿Por qué razón? Porque hubo prisa. Ellos debieron esperar a que se conociera, si no el recurso, por lo menos la demanda en suspensión, que se valorara para que luego, si la Suprema establecía alguna fianza o algún monto para garantizar las condenaciones, que se hiciera para que se creara la suspensión plena, que normalmente eso es lo que hacen. Pero vamos a suponer que rechazaran la demanda en suspensión. Sí. Vamos a establecer eso. Entonces se hacía ejecutoria la sentencia de la Corte de Trabajo, porque el recurso de casación por sí solo no lo frena. Sí. Pero entonces usted me dice que se recurrió en casación, que se demandó en suspensión de esa decisión y que no obstante eso se le hizo un embargo. Se le hizo un embargo. Entonces ese embargo es irregular. Es irregular y quien hizo, pues yo me imagino que el embargo que se hizo debió estar precedido de la fuerza pública, porque recuerde que hay una ley de fuerza pública. A menos que no se hagan los tipos de embargo que se hacían aquí antes. Debe estar precedido por una fuerza pública, porque si no se hizo con la fuerza pública que establece la ley 3-19, la ley, la 319 del 96, la ley 319 del 96, que crea esa parte de la fuerza pública para las ejecuciones, la ley de fuerza y le da facultad al Ministerio Público para que esté presente. Si no se hizo así y fue una banda que se introdujo allí, pues que lo someta a todo por ese tipo de fechoría, porque ya eso es un robo. Ya eso no es un embargo, eso es un robo ya. Y debieron dejarle un acta de embargo en las manos. Es que eso es un robo. Si él no tiene el acta de embargo, un atraco. Si no tiene el acta de embargo que le dejaron en las manos, entonces es un embargo irregular. Yo diría que es un asalto. ¿Por qué? Porque es que una persona no puede ir a trabar un embargo, aunque tenga una sentencia, si no está previsto de la fuerza pública. Y si se ha quebrantado entonces los establecidos por la ley. Entonces, estamos hablando de una banda que debe estar todo preso. Habría que ver si al chino le dejaron un acta de embargo en las manos de los bienes que se le estaban llevando. Pero que entonces el fiscal debió estar ahí. Y ahora la fuerza pública es más cuidadosa, licenciado. Usted solicita la aprobación de fuerza pública, aparte de que duran cantidad de tiempo para aprobársela,
no, trámite difícil. Y usted tiene que visitar todos los días para que ellos se la pongan en prioridad. El día del embargo, y el alguacil no va solo. No. El fiscal encargado de fuerza pública acompaña ese alguacil y es quien dice lo que se debe embargar y lo que no se debe embargar. Claro, porque Óigame, ya no es como antes. Claro, porque ya no hay es una como situación, antes. hay disposiciones legales que Sí. exceptúan algunas cosas que no tienen que ver con el Sí. embargo. Por lo menos hasta un monto determinado y algunos tipos de documentos específicos que establece el 592, Sí. que exceptúan del embargo. Pero como fue en un negocio, normalmente todas las cosas que son que pueden ser del comercio, normalmente sí pueden ser embargadas, pero que tienen que cumplirse con un debido proceso, porque si el fiscal no estuvo ahí, aunque le hayan dejado el acta de embargo, es irregular. Primero porque lo hicieron estando suspendida la decisión. Y segundo porque si fueron y no fueron con la fuerza pública, se hace irregular. Esa es la situación. Son situaciones que pendientes de examinar, de investigar. Y eso debe haber acción ahí rápido en eso. Sí, pendiente de ahorita investigar. todos esos bienes se desaparecen todos. Y luego se dilapidan y mucha gente participa en eso y se beneficia. Según tengo entendido, el embargo finalmente terminaron Fue con desplazamiento de no, los bienes. terminaron en una negociación. Me parece que bueno. el chino tuvo que darle un promedio de unos 600,000 pesos en efectivo. Ya. Y levantar un acta por otra deuda pendiente Bueno, ahí. si llegó en eso, pues entonces eso es ya, Sí. porque hay que dejar eso sin efecto ya. Sí. Y le devuelvan toda su mercancía. Entonces habría que indagar todos esos Sí. elementos, a Sí. ver si hay algún Que a fin de cuentas eso era lo que buscaba el venezolano. Sí. Porque es que es una mezcla difícil. Sí, Los chinos sí. no les gustan pagar. y los venezolanos no se quieren quedar así, de Eso- brazos cruzados. Son inteligentes. Son inteligentes, son gente que vienen de una cultura distinta a la nuestra, con sistema educativo más avanzado. Pero bueno, esas son las cosas del derecho. Y ahora lo que toca es indagar si fue regular o no el embargo practicado al asiático, al chino. Bueno, pero si llegaron a un acuerdo, y lo más no natural es que ese acuerdo produzca algún efecto de dejar sin efecto cualquier, para la redundancia, cualquier tipo de acción posterior. Bueno, habría que indagar Porque un poquito nadie va a más. hacer un acuerdo dejando las posibilidades abiertas de que le puedan demandar. Bien, entonces vamos a continuar con el tema. Muy interesante. Esto es interesante porque son Y situaciones... ya estamos hablando de la transacción. Ya Mire- ese es un tema que envuelve lo que tiene que ver con el artículo 2044 de las transacciones, cuando Sí. hay un proceso que se inicia litigioso y que luego sobre la marcha concluye bajo un acto transaccional. Sí. Hay que ver si existe ese acto también. Todas esas cosas hay que investigarlas. Y luego, si no hay nada de eso, entonces habría que ir directo a la fiscalía a poner Sí. una denuncia, una querella contra esa pandilla. Si es que no llegaron a acuerdo, porque Sí. si llegaron a un acuerdo ya ahí no hay nada que hacer. Efectivamente. Entonces, siguiendo con el tema, le preguntamos, licenciado, ¿por cuáles otras vías se puede suspender la ejecución de una sentencia? No, porque fíjese bien, el juez de los referimientos, por ejemplo, cuando hay una decisión, sea de primer grado como de la misma corte, Sí. está abierta la corte de trabajo, tomando en cuenta que el caso sea de trabajo, ¿no? Laboral. Sí. La corte está ahí para ordenar la suspensión, lo puede hacer puro y simple, también lo puede hacer bajo una garantía, la imposición de una garantía, y esas son las formas, y también puede ser mediante el duplo de las condenaciones. Sí. Hay distintas formas de cómo se puede suspender la ejecución de una sentencia laboral. Duplo de condenaciones, Ah, sí, pero sí. referimiento, si hay una decisión grosera que pueda considerarse, y puede ser en este caso sin ninguna garantía, en este caso será puro y simple, o mediante la garantía que se otorga mediante una fianza, un contrato de fianza, pero en referimiento. Ya en estos últimos casos de la garantía, que no sea en efectivo, sino de una fianza, por ejemplo, o de una decisión pura y simple en suspensión, habría que acudir ante el juez de la ejecución de la materia laboral. Eso es en materia laboral y ahí los abogados no se pierden. Lo primero que hacen es suspender la ejecución.
pagan el duplo, inmediatamente está suspendido. Y el Es decir, recurso que la de- suspensión tiene que darse conforme a lo que manda la ley. Exacto. Porque es que hay muchos abogados aquí que quieren demandar en referimiento, por ejemplo, la suspensión de toda sentencia, Sí, bajo el argumento de que un juez ordenó que esa sentencia tenga alguna ejecución provisional, Provisional, no, tenga, sí. no obstante cualquier recurso. Y ellos entienden, porque quizá a la empresa se le hace difícil la vida en sociedad para las operaciones, y ellos creen que el juez no goza de la facultad que le reviste el 128 y siguiente del Código de Procedimiento Civil. Sí. En el caso de que se trate de la materia civil, porque en el caso de que se trate de lo laboral sería el 539. Entonces, esas ejecuciones hay que llevarlas a cabo, excepto en el caso de que el juez la detenga, pero es que realmente son demandas a veces impertinentes. aún con la demanda en suspensión, ¿puede un abogado ejecutar la sentencia No, en materia laboral? no puede. Hay muchos que pretenden hacerlo y ese No es el puede, gran no problema. puede. Vamos a continuar hablando de este tema luego de la pausa. Ya terminamos. Wow, llegamos al final, licenciado. Bueno, porque a la población que no disculpe, verán que estamos muy entretenidos. Apasionante. Pero el esto tema, es ¿eh? apasionante. Apasionante. Aquí hay mucho de qué hablar. Sí. Volvemos mañana en otro espacio Realidad en Contexto. Bye bye. Boreal Televisión presentó